presentan diferentes circunstancias en nuestra vida, necesitamos a veces a personas de confianza que estén cerca de nosotros. Una figura familiar para todos es ese médico de cabecera. Es un médico que está ahí, es de confianza, le tenemos toda la confianza y nos puede guiar, nos puede ayudar, nos puede aconsejar. En otras circunstancias también necesitamos estas personas cerca, y la más importante que podemos tener cuando hay una necesidad fuerte es la de un abogado. A veces necesitamos un abogado de confianza. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Dice así este versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración que hemos pasado y que podemos seguir aquí adorándote, oyendo tu palabra, y te pedimos que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que nos ilumines con tu espíritu, y que tu palabra entre en nuestro corazón y ahí germine como una semilla que dé fruto, un fruto de salvación, un fruto de edificación, que tu palabra haga ese trabajo por la que tú la mandas con nosotros, que no regresa a ti vacía nunca, y que haga lo que tú quieres, de acuerdo a tu voluntad, para edificar a tu pueblo, a tu iglesia. Pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo que te están adorando, estamos unidos con ellos en el mismo espíritu de adoración, y te pedimos que nos guardes y bendigas, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Cristo, amén. El apóstol Juan escribió a los creyentes de las iglesias alrededor de Éfeso, a los que había estado pastoreando, y les habla de una manera muy afectuosa. Vemos, hijitos míos. Sus amados hijos espirituales estaban siendo atacados de una manera que acabaría por destruir totalmente a la iglesia. Miembros de la iglesia estaban oyendo doctrinas que los confundían y los hacían dudar hasta de su propia salvación. Personas que estaban dentro de la iglesia o que llegaban de fuera con buenas o con malas intenciones o simplemente por ignorancia, estaban malinterpretando lo que el apóstol les había enseñado. Cuando algo puede ser malinterpretado, el corazón engañoso tomará la oportunidad para adaptar la enseñanza a su particular punto de vista y a su conveniencia para justificar sus malas prácticas. Tratará que también los demás lo crean, porque así se sentirá más tranquilo. Pero por más personas
que lo crean y lo practiquen, el error nunca se convierte en verdad. Pues la doctrina es muy importante. Creer una doctrina equivocada te llevará a vivir una vida equivocada. Lo que una persona cree realmente se refleja en cómo vive. Aunque con sus palabras diga que cree y que confía en Dios, sus acciones revelarán si es verdad o no. Se verá qué es lo que lo mueve y hacia dónde lo lleva. Para corregir los errores, Juan les habla de Dios, de la persona de Dios, de sus atributos. Empezó diciendo que era testigo presencial de la encarnación de Jesucristo, quien era Dios y hombre al mismo tiempo, completamente Dios y completamente hombre. Y el mensaje que le dio a él y a los demás apóstoles fue acerca de Dios. Dijo que Dios es luz, sin ningunas tinieblas en él, refiriéndose más que nada a su santidad. Por esa razón, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Después, en su carta, Juan dejó establecida la verdad de la presencia del pecado en el hombre. Todos los hombres pecan, pero la sangre de su Hijo Jesucristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, tenemos una naturaleza corrompida, una naturaleza pecadora, que es la que nos lleva a pecar, a realizar las acciones que son pecado. Por eso dice que si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Si nos negamos a reconocer el pecado que tenemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si lo reconocemos y lo confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que dice Juan a sus hijos, a sus hijitos amados es: no pequen. Dice el versículo 1: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que ha escrito a los lectores de su carta, que son los creyentes en todas las épocas y lugares, que siempre están expuestos a filosofías y doctrinas que son introducidas a la iglesia, pero que son falsas y que los afectan y los debilitan, tiene un propósito fundamental para Juan. Les escribo esto para que no pequen. Es muy importante que hagamos nuestra esta exhortación. ¿Por qué? Juan es ya un anciano que ha tenido una larga experiencia en la vida cristiana, como creyente, como pastor y como apóstol. Ha visto cómo las personas, creyentes o no, ponen su esfuerzo y su atención en muchas cosas que realmente no tienen importancia. Y al final de su vida, lo único que pueden recoger es la corrupción que sembraron. Todos estamos envueltos en las circunstancias cambiantes de la vida, teniendo diferentes dificultades, unos más que otros, pero todos tienen problemas, por lo cual hay ansiedad e incertidumbre. Todos esperan que ocurran cosas buenas y que no ocurran cosas malas. Lo que puede suceder o no, pero
A fin de cuentas, la vida se transforma en una rutina. Siempre que se tienen que hacer las mismas cosas y resolver, pues finalmente los mismos problemas. A veces ocurre algo importante, una enfermedad, un evento catastrófico, una muerte o una guerra. Y se hacen necesarios ciertos cambios, pero después de un tiempo se está en el mismo lugar que al principio. Cada día hay que atender los detalles otra vez. Cambian algunas circunstancias, pero nunca hay un cambio sustancial y la vida sigue siendo en esencia la misma de siempre. Para algunos, el chiste de la vida consiste en pasarla lo mejor posible, estar preparado para lo que se presente y poder resolver. Muchas veces lo que temen nunca llega y otras los sorprende lo que nunca pensaron. Aunque el hombre trate de superarse y de tener una vida mejor, nunca lo logra, porque ignora lo fundamental. Está tratando de resolver un problema sin ir a la causa, sin ir a lo que lo provoca, y sin ver la causa no podrá resolverlo. Lo fundamental y lo más importante para el ser humano es relacionarse de una manera correcta con Dios. Todas las dificultades en la vida provienen, en el fondo, del hecho de habernos apartado de Él, de habernos rebelado, de desobedecer su ley y no darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Mientras exista el distanciamiento con Él, nada servirá. Se puede mejorar en algunos aspectos, pero estando equivocados en lo principal, todo lo demás será equivocado. Tenemos ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres que eran iguales a nosotros, con nuestras mismas debilidades, sujetos a los mismos acontecimientos del mundo, que sin embargo tenían una vida plena. Ellos tenían comunión con Dios, tenían una relación correcta con Él, no dependían de las circunstancias, ni de la suerte, ni de sus recursos o de sus propiedades. Iban por la vida dependiendo de Dios, porque estaban ligados a Él. Tenían una vida en común. Eso es lo que es tener comunión con Dios. Muchos pasaron por pruebas terriblemente difíciles. Sufrieron adversidades extremas y a pesar de eso vivían con una esperanza que nada ni nadie podía destruir. Todo a su alrededor podía derrumbarse, pero ellos perseveraban en su peregrinar, proseguían como viendo al invisible, como dice el escritor de Hebreos. Hombres como Noé, Job, Jeremías, y hay muchísimos más en la Biblia. Enfrentaron cosas que posiblemente ninguno de nosotros ni siquiera verá. Nadie vivirá un diluvio universal y casi nadie, bueno, eso espero, será encerrado en una cisterna y perderá su familia y todos sus bienes. Ellos pasaron victoriosos por sus pruebas, tenían una relación correcta con Dios, estaban reconciliados con Él, tenían una comunión con Dios. Y eso era lo más valioso para ellos.
Por eso eran independientes de las circunstancias que los rodeaban, del azar y de cualquier condición. No importa lo que pase en el mundo, muertes, pandemias, sequías, inflación, desempleo, opresión. Si estamos reconciliados con Dios y tenemos comunión con Él, a final de cuentas, no importará. Y pase lo que pase, no tendrá un efecto devastador para nosotros. Si tenemos comunión con Dios, podemos ver hacia adelante y decir, pase lo que pase, todo estará bien con mi alma. Lo que es lo más importante para cada hombre. Si tenemos una relación correcta, seremos dueños de nuestras circunstancias. Tener comunión con Él, conocerlo de tal manera que si nos llama a hacer algo que nos parece terrible en ese momento, como llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, lo hagamos como si lo viéramos a Él, que es invisible, haciéndolo por fe. O si tenemos que tomar una decisión sobre algo que no podemos entender y que nos parece muy difícil, no dudemos, como lo hizo Moisés. Dice en Hebreos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Juan, el apóstol Juan, sabe que ya no tiene mucho tiempo en este mundo. Ve los problemas que se presentan en la joven iglesia a la que pastoreó. Conocedor de la débil naturaleza humana, el consejo más útil que puede darles es no pequen. Hay dos peligros para los cristianos. Estamos entre el liberalismo y el legalismo, entre ser complacientes con el pecado y caer en la desesperanza. ¿Sería posible usar lo que Juan dice como una excusa para pensar en el pecado con ligereza? Si todos hemos pecado, ¿por qué inquietarse tanto? ¿Y de qué sirve luchar contra algo que es parte inevitable de la condición humana? Además, si hay perdón de pecados, ¿por qué preocuparse? Para no caer en ninguno de los dos extremos, Juan exhorta y consuela. Primero, lo que nosotros debemos hacer, no pecar. Después, lo que Dios hace por nosotros. Si pecamos, nos da un abogado. Lo que importa es mantener la comunión con Dios. Si la mantenemos, no importa demasiado lo que nos pase. ¿Cómo podemos mantenerla? Juan lo ha estado diciendo en su carta. Si andamos en luz, tenemos comunión. Estas cosas os he escrito para que no pequen. Entonces el pecado rompe la comunión con Dios. ¿Qué es pecar? Pues ya se ha hablado de esto, pero para recordar, es la desobediencia a la ley moral de Dios. No es solo no hacer lo que está prohibido, también es pecado no hacer lo que debemos hacer y no hacer lo bueno que podemos hacer. Ir en contra de nuestra conciencia que nos advierte que algo está mal
también es otra manera de pecar. En pocas palabras, pecar significa que nuestra vida no está gobernada por Dios. Dios no está en el centro, por lo que no nos preguntamos ni nos importa lo que Dios quiere que hagamos, ni lo que manda o prohíbe. Hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos agrada, lo que pensamos que es mejor en ese momento para nosotros, lo que sirve para nuestros fines, sin importar lo que Dios piense o diga. Estamos gobernados por nuestros deseos y por la mentalidad que Juan llama el mundo, donde Dios está excluido, excepto cuando ocurre una tragedia, una muerte o una necesidad y se han agotado los recursos. En desesperación, por miedo, hay una religiosidad muy parecida a la superstición. Si yo me pongo una medalla o oro, una veladora, voy a estar bien con Dios y las cosas van a estar bien. Es solo externa y por breve tiempo. Es por conveniencia más que por fe. No hay un conocimiento y menos un amor por Dios. No pecar es vivir en luz, vivir para Dios y para su gloria, buscar su voluntad, no preguntarme qué quiero yo, sino qué quiere Él, cuál es su voluntad y lo que ha revelado de sí mismo y sus propósitos. Si vivo en luz, conoceré más a Dios. Mi deseo será conocerlo más y más. Y a medida que más lo conozco, no me atreveré a pecar, porque Dios condena y odia al pecado, que se opone a Él y a su santa naturaleza. Eso sería suficiente. Dios ha dicho que no debo hacerlo y es abominable para Él. El pecado es malo por naturaleza, pero nuestra corrupción no nos deja verlo tal como es. Estamos implicados en todo el proceso y buscamos disculparnos y dar excusas por lo que hicimos. Pero si lo vemos objetivamente, si observamos su fealdad y su vileza, si vemos los estragos que hace, la tristeza y la destrucción que causa, lo odiaríamos y lo evitaríamos. Pero la razón más importante para no pecar es porque el pecado fue lo que causó el sufrimiento del Señor Jesucristo. El pecado hizo que se encarnara y descendiera a la tierra. El pecado fue lo que lo hizo humillarse y despojarse de sí mismo y sufrir la contradicción de los pecadores. Ahí en la cruz podemos ver los terribles efectos del pecado y vemos el sufrimiento que le causó a Cristo. Ahí sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Al ver lo que hace el pecado, cualquier creyente entendería por qué Juan le pide no pecar. Su principal preocupación es nuestro andar con Dios y nuestra comunión con Él. Por lo que dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Ya vimos que el pecado rompe nuestra comunión con Él y por lo tanto nos separa
de la fuente de toda bendición. Es inútil decir que caminamos con Dios si luego pecamos. En el momento en que lo hacemos, se interrumpe la comunión y lo único que importa es esa comunión. El pecado causa que tengamos mala conciencia, que nos sintamos desdichados, fracasados, de mal humor, irritados con los demás. Nos hace sentir tristes e infelices. Nos hace dudar, nos hace sentirnos inseguros de nuestra relación con Dios. Se afecta nuestra relación con nuestros prójimos. Sentimos que no tenemos derecho a dirigirnos a Dios, que no tenemos derecho a orar. Y es justamente cuando más lo necesitamos. Nos apartamos avergonzados y así el pecado nos impide orar por un tiempo. En nuestra mente no tenemos derecho a acercarnos a Él. Y por eso Juan nos dice, no pequen. Ya dijo que si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Él. Y también dijo que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Por eso es la instrucción, no pequen. Y se puede cumplir esta instrucción respecto al pecado. El apóstol hace una distinción entre un estilo de vida continuo de pecado y actos aislados, concretos, individuales que son pecado, pero no son la práctica de la vida, no son habituales. Este concepto lo podemos apreciar con más claridad en el capítulo 3 de esta carta de Juan. Él dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí dice no peca, se refiere a que el pecado no es su estilo de vida, no significa que nunca peca. En los versículos 8 y 9 vamos a ver con más claridad esto, porque ahí dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y pecar no puede tener este estilo de vida constante de pecado. El que practica el pecado es aquel que peca frecuentemente, es lo habitual en él. No hay nadie que esté libre del pecado aparte de Cristo. Aun si conocemos la ley y los preceptos de Dios, tropezamos y caemos ocasionalmente. Había quienes estaban diciendo que la salvación era un asunto de conocimiento, un asunto solamente intelectual, sin importar cómo se viviera. Y otro grupo decía que el cuerpo, la carne, era mala, por lo que había que dominarlo, sometiendo las necesidades del cuerpo. Unos se iban al extremo de tomar el pecado muy a la ligera y los otros a tratar de vivir en perfección. Siempre hay quienes creen
que pueden vivir sin pecar. Desde aquellos que se aíslan y viven como ermitaños, sin tener contacto con nadie, pensando que pues, así no pueden pecar, hasta los que les gusta poner reglas y piensan que prohibir ir a ciertos lugares, ver ciertas cosas, vestirse de determinada manera, o hasta comer o no comer algunas cosas, evita que las personas pequen y las hacen obligatorias para todos. Y la verdad es que el perfeccionismo es imposible de esta manera o de la otra. La santificación es una obra del Espíritu Santo, que al mismo tiempo el hombre es responsable de llevar a cabo. El Nuevo Testamento enseña que la salvación por la obra de Cristo, ahí los creyentes son liberados de la esclavitud del pecado. Al no ser ya esclavos, tienen los medios espirituales para tener victoria sobre el pecado. En cada situación de la vida pueden decidir pecar o no hacerlo, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando no tenían opción. Siempre pecaban por ser enemigos de Dios, y todo lo que hicieran, aunque fueran aparentemente cosas humanitarias o buenas, no eran para la gloria de Él, y todo lo que no se hace para la gloria de Dios es pecado. Ahora, los creyentes tenemos recursos para vencer el pecado que aún permanece en el cuerpo no glorificado. Y decidimos si obedecemos al viejo amo o hacemos lo que es justo, pero ya no tenemos que pecar. Vamos al libro de Romanos, un momento, capítulo 6, primero. Vamos a leer del 12 al 14, y dice este pasaje: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver otros versículos aquí mismo, pero aquí la ley muestra lo que es pecado. Pero la ley no salva, ni da ningún recurso para poder cumplir. Confesando el pecado con arrepentimiento, como un fruto de ser una nueva creación, vuelve a ese pecado un motivo para no abusar de la gracia de Dios y recaer en el pecado. Juan les escribe estas cosas para animarlos a la santidad constante, porque son personas regeneradas por el Espíritu Santo, quien los ha librado del pecado habitual. Ahí en Romanos 6, versículos 16 a 18, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis siervos de la justicia. Y el versículo 22: Mas ahora
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El abogado. Hay pecado, dice el versículo 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan sabe que los creyentes, los verdaderos creyentes, desean vivir una vida santa. A pesar de eso, pecar es inevitable para los pecadores, aún para los pecadores perdonados. Y también hay que aclarar que en cada momento de tentación siempre existe la posibilidad de vencer. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, bueno, está también la posibilidad de que un creyente ceda a la tentación y peque. Por eso Juan introduce una condicional. Si alguno hubiere pecado, en caso de que alguno peque, abogado tenemos para con el Padre. Dios es luz, sin ninguna tinieblas en él. ¿Cómo puede el hombre, un pecador, entrar alguna vez en presencia del Dios 3 veces santo? Hay una barrera infranqueable llamada pecado. Juan dice que ese problema se resuelve por medio de Jesucristo. Aquí dice que tenemos un abogado para con el Padre. La palabra traducida como abogado es la misma que Juan usa en su evangelio para nombrar al Espíritu Santo enviado para consolar a los creyentes. Es el otro consolador. Es la misma palabra que se traduce de 2 maneras diferentes. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En realidad no hay una sola palabra en español que abarque todo el significado de esta palabra usada ahí en el Evangelio y en la carta. La palabra es parakletos, pero tiene varios significados. También quiere decir confortar, pero su sentido más común es llamar a alguien para que esté al lado de uno, para ayudar y para aconsejar. Se ha definido como uno que presta su presencia a sus amigos. Tenemos el concepto de Jesús como nuestro amigo y defensor. Leíamos en la lectura de la mañana en el Nuevo Testamento en Romanos, en el capítulo 8, como Pablo escribe que este amigo está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Dice, veíamos Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está
a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El autor de la carta de los Hebreos habla de Jesucristo como el que siempre está vivo para hacer intercesión por los hombres. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También Hebreos habla de Cristo como compareciendo delante de la presencia de Dios por nosotros. En Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El que aquí es llamado abogado es mucho más que alguien que habla en la corte, en nuestro lugar y a nuestro favor. Es más que un amigo, más que un ayudador, más que un intermediario. Es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que puede pagar nuestra deuda y nuestro castigo. Es como si compareciéramos como acusados en la corte celestial delante del juez justo e incorruptible, Dios el Padre, sentado en el trono celestial y juzgando a todas las personas según la absoluta perfección de su santa ley. Él es el autor y el intérprete de la ley. Los creyentes deben ver la realidad de la justicia divina con temor y respeto, con temor y temblor, ya que Dios tiene el poder y la autoridad para condenar en el infierno a todo pecador que alguna vez haya vivido. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús hizo esta advertencia. No temáis en los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El mayor de los problemas que enfrentamos es que nosotros somos pecadores injustos y estamos ante el juez justo. Si recibimos lo que en justicia merecemos, tendremos que enfrentar el castigo eterno en el infierno. Todos los que llegan a esta instancia, que son todos los hombres, son culpables, porque todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La sentencia que está marcada en la ley es: la paga del pecado es muerte. Y entonces el panorama es desolador. Y sin embargo no es irremediable para los acusados. Jesucristo, como el abogado defensor de los que confían en él, entra en la corte. Su reputación es intachable. Nunca ha perdido un caso ni nunca lo perderá. El método de nuestro abogado es insólito. Se levanta para responder los cargos y comienza su alegato. Dice ante el juez: el acusado
es completamente culpable. Es más culpable de lo que se le acusa. Y delante del juez lo confiesa todo. Debe ser condenado a la pena máxima, a lo que marca la ley, a la pena de muerte. Debe recibir todo el peso de la ley. En el otro extremo de la corte, el acusador, Satanás, está completamente satisfecho. Él es el que nos acusa delante del Padre. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La finalidad de este enemigo es destruir al pueblo de Dios. Hay una enemistad desde que lo engañó el diablo al hombre para que se rebelara contra Dios en el jardín del Edén. Y una de sus actividades es acusar, para poner a Dios en un predicamento. Si perdona al que es culpable, no será justo. Dios no puede salvar al hombre. Somos culpables. Hemos confesado, admitimos nuestra culpa sin ningún atenuante. Nuestro castigo está a la vista. En ese momento nuestro abogado dice: este acusado me pertenece. Yo pagué el precio. Yo pagué el castigo y la ira que merece. Esa acta levantada en su contra ya no tiene valor, porque ya se cumplió la sentencia, se pagó. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tomó esa lista de pecados, todos, absolutamente todos escritos ahí, y la clavó en la cruz. Consumado es, pagado. Cristo intercede por los pecadores de una manera eficaz, basándose en su muerte expiatoria, porque pagó totalmente la pena del pecado de los que ponen su confianza en la obra de salvación que hizo, tomando el lugar de ellos al sufrir el castigo, cumpliendo las demandas de la justicia de Dios, ya que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios los justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El juez dicta la sentencia. El acusado es declarado culpable de todos los cargos, pero el castigo está cumplido.
El acusador enfurecido grita: objeción, no es justo. El juez exclama: el castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi hijo. No hay más castigo que se pueda aplicar. Después, el juez se dirige a nuestro abogado y le dice: hijo, dijiste que este te pertenece. Lo dejo bajo tu cuidado. Caso cerrado. Juan dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Los salvados no deben temer la justicia divina porque tienen un abogado para con el Padre, nada menos que a Jesucristo el justo. Él ha cumplido las demandas de la ley en nuestro lugar. Por eso es justo. Nos representa sin pecado ante la corte. Cristo es el abogado perfecto, ya que el juez es su Padre y los dos siempre están en armonía perfecta. Además, el Hijo entiende por completo las debilidades humanas de los santos, porque vino a la tierra como el Hijo del Hombre, totalmente humano. Él defiende solo a quienes confiesan su culpa y su desesperada necesidad, su incapacidad, y vienen a Él en arrepentimiento. Se convierte para ellos en el intercesor incomparable que siempre obtiene la absolución para los que confían en Él. ¿Quién es tu abogado? ¿Cristo? ¿O puedes confiar en otro? ¿Tienes otro? Tú no puedes salvarte a ti mismo. Confía solo en Cristo. Solo Él puede salvarte del castigo que mereces. Juan escribió estas cosas para que no peques. Y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por Cristo. Tú nos has dado a Cristo. Tú entregaste a tu Hijo, una figura de cómo Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque tú lo mandaste, pero tú detuviste su mano. Pero con tu Hijo no se detuvo el castigo, porque la sentencia en nuestra contra debía ser cumplida. Y entonces Cristo se ofreció a sí mismo. Él dio su vida en nuestro lugar, a cambio de nuestros pecados. Y a cambio de nuestros pecados puso su vida justa para anular el acta que estaba escrita contra nosotros. Te damos gracias por esa obra de Cristo y te pedimos que obres en cada uno de nosotros, que nos santifiques, que nos ayudes en nuestra debilidad y que podamos ver en todo lo que vale esa exhortación que hace Juan y que nos lleves a cumplirla con éxito cada día de nuestra vida. Que no pequemos y que esto sea para tu gloria, Señor. Pedimos en nombre de Cristo.